40-30-10, los puentes de la democracia. Se vivía otro ritmo, el ritmo de la alegría de que volviera el general Perón, y el primer paso era la llegada de Héctor J. Cámpora, que había sido su amigo toda la vida. Él tenía claro que era un instrumento de Perón para que Perón llegara a ser presidente de los argentinos. Cuando llega Cámpora al gobierno, bueno, ahí lo que se discute es el poder ejecutivo, de alguna manera, ¿no? Los espacios dentro del poder ejecutivo. Recibe en estos momentos el saludo de legisladores. En este momento lo hace con el ministro de Hacienda y Finanzas, señor Helber, el señor Otero, ministro de Trabajo. Cámpora honró su compromiso. Honró su compromiso con Perón y honró su compromiso con nosotros. Cámpora lo hizo ministro a Righi. Cámpora negoció con nosotros la amnistía. Abrió las puertas de las cárceles. Puigros dirigiendo la universidad, la UBA, la Universidad de Buenos Aires, como Jaureche, como presidente de UDEVA. Pero que no es que solo, bueno, era presidente de una editorial estatal, sino que empieza a reeditar libros que habían estado prohibidos durante años, ¿no? Que no se conseguía ningún ejemplar. Righi, ministro del Interior, el doctor Esteban Righi, dice un discurso memorable ante la policía, ¿no? Sobre el uso de la fuerza, sobre el no a la tortura, no a los apremios. Comenzamos una nueva etapa. Perón decía, hay que transmutar las fuerzas generadoras de la violencia en fuerzas generadoras de paz, trabajo y reconstrucción. Él era claramente un conductor político. Después se rodeó en su gabinete en algunas de las áreas. Había Puig, por ejemplo, un hombre muy capaz en el área Cancillería, ¿no? Y bueno, Helber, evidentemente un hombre que representaba también una... Bueno, eran nombres que los decidió seguramente Perón más que él, pero bueno, él tenía un gabinete como para conducir las políticas. Acá en la Argentina ha hecho históricamente 3 planes. Los planes quinquenales de Perón, el plan del CONADE que dirigió el ingeniero Roque Carranza y el plan trienal de Helber. Son los únicos 3 planes económicos que hay. El Pacto Social del 73 empieza en el año 71. ¿Por qué? Porque empieza con una secuencia de hechos que son, primero, un acuerdo político, la hora del pueblo, que firman todos los partidos políticos y que genera Ricardo Balbín, en lo que todos los partidos políticos democráticos concuerdan en la necesidad de refundar una democracia en la Argentina. La conducción de Perón podía juntar a todos alrededor de una mesa y decir, bueno, vamos a hacer este pacto social expresado en el plan trienal para la reconstrucción y la liberación nacional, que tenía una parte conceptual o política y tenía toda una parte instrumentativa. El primer documento lo produce la CGT de José Ignacio Rucci. Lo que le sucede a este documento de la CGT es un documento de la CGE que dirigía Helber, que tenía dentro, por ejemplo, la Federación Agraria y a muchísimas cámaras del interior de la pequeña y mediana empresa. Concluye esto en un documento extraordinario que se llama Las coincidencias programáticas de los partidos políticos y las organizaciones sociales. Ley de inversiones extranjeras. El proyecto de ley sobre comercialización... Defensa del mercado interno, sustitución de importaciones, fortalecer nuestras importaciones, fuerte participación del Estado, planificación, control y regulación estatal, una mejora en la distribución de ingresos, creación de puestos de trabajo. Se materializa ahora del Estado un pacto social que es el que está en la conciencia colectiva porque es el hecho más contundente, es el hecho que toma decisiones desde el poder. Tenía 25 leyes además que lo apoyaban. Era un proyecto nacional. El último que tuvimos hasta la llegada de Néstor. Claramente sí votamos toda esa legislación, ¿no? Y todo ese acuerdo político, digamos, que llevó adelante Helber y la legislación que después venía en consecuencia de eso, ¿no? Recuperar el porcentaje de distribución del ingreso del 50 y del 50, que era en algún momento el retorno
propio al pensamiento dominante peronista, que era el elán de toda esa programación, por un lado, y por otro lado, poner a la Argentina en el camino de las exportaciones industriales. Si la productividad aumenta y yo no la distribuyo en términos de exportaciones o en términos de mejora en el consumo interno y por lo tanto de salarios, la economía pierde vuelo. Y esto es lo que pasaba. Este crecimiento como redistribución de ingresos favoreció a los sectores del trabajo y los abastecedores del mercado interno. La idea de la política del acuerdo no era que era un acuerdo de una vez y para siempre, sino que era una mesa de concertación. Comienzan a generarse un marco de diferencias, contradicciones, problemas, enfrentamientos incluso, hay que decirlo, armados, ¿no? La desestabilización del gobierno de Cámpora, creada a partir de Ezeiza. La creación, la formación de una comisión pro retorno, se llamaba, y integran esa comisión López Rega, personajes así muy siniestros, Osinde, Norma Kennedy, Brito Lima. Se produce ese hecho terrible del Palco que deja 40 muertos y creo que como 300 o 400 heridos. La provocación y el desmanejo provienen de Osinde, básicamente, deliberadamente, ¿no? Para poder cargarle este hecho a montoneros, tanto Solano Lima, que era el vicepresidente, como el doctor Tayana, no me acuerdo ahora cuál otro más, creo que el doctor Benítez también, insisten en que realmente la provocación se había armado desde el Palco. Hay un conflicto interno del peronismo muy fuerte. Hablando con el general, decía, general, no es fácil, somos cientos de miles en todo el país. No es que vos decías, el general dijo tal cosa y había todo, era un proceso como, viste, una avenida, era ida y vuelta. Si no te manejás bien por tus carriles, algún choque vas a provocar, ¿no? Y chocamos, en algunas cosas chocamos. Yo estimo que ahí hubo por parte de algunos de estos sectores, la conducción de montoneros, básicamente, una incomprensión de la lógica de la disciplina interna, la verticalidad, etcétera, del movimiento peronista. Ellos me parece que se sintieron más protagonistas o que habían tenido un protagonismo que les daba más derechos. Para que un proyecto triunfe, la correlación de fuerzas tiene que ser favorable a los sectores de la transformación. Donde había dos sectores fuertes, uno de izquierda y uno de derecha dentro del peronismo, donde si bien ninguno se podía imponer al otro, tampoco ninguno podía anular al otro. Perón siempre tuvo históricamente un cierto manejo pendular, ¿no? Es decir, a veces manejaba el péndulo si se había corrido un poco por acá, después lo centraba. Y es probable que frente a este protagonismo en la movilización y en las aspiraciones de los grupos juveniles y de las organizaciones político-militares, haya pensado en algún giro táctico de encuadrarlo. Nos desbordó a nosotros, desbordó a otros sectores políticos, democráticos. La renuncia de Cámpora está básicamente motivada por una lucha interna dentro del movimiento peronista, ¿no? Que Perón zanja volviendo a ocupar él la presidencia. Cámpora se da cuenta que él no va a poder conducir eso, que hay que sincerar el proceso de lo que en definitiva quería el pueblo, que siempre quiso, que lo impidió la NUCE con su cláusula proscriptiva, ¿no? Que fuera Perón el presidente, y le ofrece su renuncia. Durante toda mi vida política no he sido otra cosa más que un modesto soldado de la causa nacional y de la causa peronista. Hizo lo que había que hacer y lo que estaba previsto y que Perón había aceptado. Yo de Cámpora creo que hay que destacar sí que tuvo una actitud absolutamente leal y que cuando vio clara el nivel de confrontación y
y al ofrecerle su renuncia a Perón, obviamente se encolumna en la voluntad de Perón y en el liderazgo de Perón por sobre todos los sectores que él siempre reconoció y proclamaba, ¿no? 40-30-10, los puentes de la democracia.